discípulos les cuesta, porque traen una formación corriente, ¿no? La vida profana. Está aquí y le dedica pues todo un libro al yoga. Sí. Pero uno se pasea por el libro, como decía un señor de la India. Pero el maestro aquí en el yoga yoguismo no está hablando de cosas que no son de yoga. Sí, son de yoga, pero de otro ángulo. No se trata de pura postura, ¿no? Sí. Entonces la cuarta columna, ¿cómo la presenta el maestro de la Ferrer? La cuarta columna. Sí, el yoga. Pero yoga, yoguismo, más tesis de psicología. Yo lo digo al revés, ¿no? Yoguismo, yoga, yug. O sea que uno parte del yoga, del yoguismo, la filosofía, la parte teórica, a la práctica del yoga, para llegar a la meta. No es que existe un cursito de yoga y ya, para afuera. No, ahí donde están los chakras iluminados. Un profesor de yoga debe tener por lo menos los 2 primeros chakras ya desarrollados, lo que llaman iluminados. No es que van a ser 7 bombillitos, 7. Como ya el maestro iluminó todos los chakras, entonces sale a la calle de noche y sale lucecita. No, iluminación tiene otro sentido, ¿no? No es luz en el sentido corriente. Los grandes ciclos religiosos, porque eso tiene que ver con la religión, ¿no? Sí. El fundador de civilización de una era no es religioso, pero se desprenden religiosos. Una religión se desprende, ¿no? Por eso se pone los grandes ciclos religiosos, porque la gente preguntaría, no, es una nueva religión, lo que pasa es esto y esto. Luego habla del horóscopo para la iniciación, o sea, ya no es las, ya no las civilizaciones, sino la parte personal. Todo eso es una presentación. Las leyes universales. Y hablando de iniciación, pues le hace un análisis. Está en la siguiente página. Sobre los errores que se han cometido al tratar de interpretar la vida y la divinidad. También habla más o menos puntos básicos, ¿no? Evolución y reencarnación, todo eso es el primer mensaje. Y la orden del Acuario. En concreto, ¿qué es lo que se trae? No, yo vengo a fundar una orden para preparar a los discípulos. Y explica de qué está. Ya en el segundo mensaje, ¿Puedo grabarlo? el segundo mensaje, ya el plan concreto, ¿no? Primero las ideas y luego viene. Es igual que en la arquitectura. El arquitecto le pregunta a la familia, ¿cómo quieren ustedes la casa? Así, 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 esto y aquello, aquello. Entonces ya el arquitecto se va a su taller y empieza a elaborar el plano. Sí. Entonces el segundo mensaje ya trae el plan de trabajo. Primero, ¿qué es lo que queremos? Es el mensaje del Acuario. Él hace una comparación entre la civilización de Pisces, la actual, y la futura. Primero, ¿no? La idea básica para entrar al programa. Entonces ya en el siguiente capítulo, la célula familiar. La primera columna de la era. La célula familiar. Lo que más se ha descuidado en la hermandad. Que muchos ven la familia como un estorbo. Maestro, que yo no puedo venir porque mi familia me exige. Mi esposa esto.
la ven como un obstáculo, cuando el maestro la presenta como el punto de partida del trabajo concreto, ¿no? La célula familiar. Esa es la primera columna. Aquí él plantea 4 columnas. La primera es la célula familiar, de la nueva era, claro. No es la familia que el marido es un borracho y la esposa se la pasa metida en la cocina. La nueva era trae otra cosa. Una familia basada en el saber. Como el maestro dice, educarlos según sus caprichos, sus costumbres. Las esposas se forman de niños. Como el ejemplo de los padres, los niños al crecer, yo quiero formar un hogar igual que tuve con mis padres. Pero se casan y no saben qué es, primero que es una pareja, luego que es un matrimonio, luego que es un hogar, luego que es una familia. No saben dar los pasos, ¿no? Porque no se enseña eso. No es culpa de la pareja. La sociedad no empuja a casarnos así, como nos salga. Es como que tú agarras un carro sin haber estudiado cómo se conduce, ¿no? Saca la ayuda, busca la manera, termina en el hospital. Entonces yo pongo como ejemplo lo que en el cristianismo se llama la Sagrada Familia. ¿Cómo empezó la era de Piscis? Con 3 magos, con magia, con una estrella, con astrología, y con una alquimia, una psicología alquímica, con magia. Los 3 Reyes Magos fueron los que anunciaron, señores, viene la luz de los cielos a la tierra. 3 Reyes Magos que, como yo digo, no eran reyes, pero sí eran magos. Si fueran reyes de países, tendrían como un séquito con soldados. Venían solitos, entonces eran 3 maestros. Y como el maestro explica aquí en la magia, eran representantes de 3 grandes colegios iniciáticos. El rey blanco representaba el colegio iniciático de Europa, el rey negro el del África, el rey moreno el del Oriente, del Asia. El mago blanco venía a caballo, el mago del África venía en un camello, y el que venía del Oriente venía en un elefante. Hay representaciones, nacimientos o pesebres, donde se ve así, uno a caballo, otro y en otros no, otros lo ponen los 3 en camello, los 3 en elefante. Hay que hacer una pintura, sin diseño. Entonces uno traía el incienso, el otro el oro, el otro la mirra, las 3 ciencias. Ahí lo explica, la primera página de este se refiere a la Navidad. Yo en mi conferencia que yo digo, ¿cómo es que el maestro, hablando de magia, se refiere a la Navidad? ¿Qué tiene que ver la Navidad con magia? Entonces uno estudia esa primera página, que yo digo, yo la escribiría con letras de oro. Está la verdadera magia. Los demás libros de magia, otros autores, ¿no? No toman en cuenta, que hablan de la magia corriente. Bueno, entonces, la Sagrada Familia, después que llegaron los magos que siguieron las estrellas y esto, iban al punto que les interesaba, una familia. Y le transmitieron las 3 ciencias, no al bebé, pues el bebé ¿qué va a hacer con un poco de mirra, con un poco de oro, con incienso? Se lo come. Me digan a los padres, mire, ese no es hijo suyo, este es un enviado del cielo y pertenece a la humanidad.
Y usted lo debe formar con mucho respeto con estas tres ciencias de la pedagogía familiar. Primero la astrología, tienen que saber su horóscopo, guiarse por lo que él trae. En el horóscopo se ve. Y sobre esa base lo van a ir educando, no meterle costumbres de la sociedad. No, educarlo es que todo lo que él trae salga hacia afuera. Entonces, en pedagogía uno estudia eso. Educir. Educar es educir. Educir es darle medios para que el niño manifieste lo que trae. Y la idea de educar, la idea corriente, es meterle lo que es la sociedad, meterle en la cabeza. Las costumbres de los padres, la manera de comer, esto, y de la sociedad. No te sientes así, niño. Eso es mala educación. No hables cuando hablan los grandes, etcétera. Eso es lo que se entiende por educación. Saber sumar, restar, de gramática. No. La verdadera educación es educir. Ver qué es lo que trae el niño y de esa manera irlo educando para que no se le apague su fuego interior, su alegría sin motivos, su salud, su pureza mental. No lo manches. Bueno, esa es la primera columna de la guerra. Eso es lo primero que deben estudiar los discípulos. ¿Cómo debe ser la familia en la nueva era? Y aquí la clave, ¿no? Y aquí da un punto al principio que es aplicable al movimiento, a la institución, digamos. Cuando un edificio se agrieta, no es buen negocio disfrazar las hendiduras y grietas volviendo a echarles yeso y pintándolas. Serían suicidios. Se está agrietando y lo pinta para que no se vea. Tienes dolor de muela, un calmante. Ya. Se te pudre toda la dentadura. Lo que es necesario es revisar la construcción y verificar la solidez de las piedras angulares. Estas son las piedras angulares. Primero la célula familiar, luego vienen las otras tres. Y reemplazarlas si hay lugar a ello. Si esas bases con las que levantaste la institución no funcionan, olvídate. Hay que tener otra visión diferente para que puedas llegar a la sociedad. Bueno, pues aquí está muy bonito lo de la célula familiar, todo lo que pesa. Luego vamos a la segunda columna, la vida en el ashram. Lo más importante de la orden es el ashram, no una escuela iniciática coreana. Eso es en el mundo profano, en la ciudad. Una vez a la semana o 2 veces a la semana. Así no se levanta un iniciado. Esa es una preparación, ¿cómo se llama? Un propedéutico. Tienes que saber de vegetarianismo, tienes que saber esto, tienes que saber aquello. Tienes que practicar. Entonces la vida en el ashram, o sea, el plan que el maestro trae, no es el ashram de fin de semana que está mal acostumbrado la gente desde el comienzo. El maestro en el ashram del Imam aquí en Venezuela, esperando el fin de semana que llegaran los discípulos. El resto de la semana el maestro ahí solo con la pareja que el único matrimonio que el maestro hizo, con el anciano del ashram y la madre del ashram. Y ahí se siguió la mala costumbre. Un ashram de weekend, de fin de semana, de pasar el rato. Llegar en carrera el sábado y regresarse a la ciudad en carrera el domingo. Esa obsesión de estar apegado a lo material. Que presenta el ashram como comunidad de familias. Están los discípulos con su familia.
iniciación todo el día, no es que 2 veces a la semana que vas a ir al colegio, una vez a la semana, o cada 15 días, no. En el ARRA la iniciación va en serio, todos los días. Y ahí está el programa. Lo más importante, las 2 cosas más importantes, la célula familiar y vivir en el ARRA, y es lo más descuidado. Primero es desapegarse de la ciudad, y dejarse de malas costumbres. Estás en la ciudad, pero no trates de salir a la calle todos los días, no trates de estar en la televisión, no trates de esto, vete preparando. Si no vas a llegar al ARRA y te desconciertan, te confunden, te pones nerviosa porque ¿y dónde está el centro comercial? ¿Y dónde está esto? Es un cambio de vida. Y a través del colegio iniciático se va preparando sobre cómo es la vida del iniciado en su etapa de discípulo y en la maestría, cómo es esa capacidad de renunciación a los hábitos que uno trae. Yo digo que la mente es como un jardín y le echan maleza desde niño. Empiezan las malas costumbres, los gritos, los golpes. Porque el niño al nacer, su jardín está limpio, ¿no? Está la tierra lista, abonada, perfecta. Lo primero que caiga ahí, eso echa raíces y se va apoderando. Si son malezas, después para sembrar la buena semilla, entonces hay que primero hacer una limpieza de la mente, una higiene espiritual de la mente, ¿no? Para arrancarlo la maleza y las plagas, literalmente en plagas. Te voy a dar con el palo si no me obedeces. Es una plaga, ¿no? Luego el niño crece y quiere agarrar palo también. Entonces un paso, el colegio iniciático es el puente hacia la vida de todos los días en la iniciación. En la ciudad vive la iniciación cuando hay reunión del grupo. Y yo le digo a la hermandad, la escuela iniciática, el colegio iniciático es de todos los días. Tú siéntate que estás en el colegio iniciático todos los días. Así andes por la calle, así te compran. No que sales a la calle como un profano más. No, vete acostumbrando a eso de que la iniciación es todos los días. No a la hora de la reunión, no a la hora de meditar, no a la hora de hacer yoga, sino todos los días. Y el ARRA de una vez que no sea para fin de semana. De una vez. Construirlo para que sea comunidad de familia. Entonces se hace un plano del terreno, la zona de las familias, la zona de las disciplinas, la zona social, la zona espiritual, donde va a estar el salón de yoga, para hacer el santuario, y la zona de producción agrícola, artesanal, etc. Ya van con el terreno ya visualizado de lo que el maestro plantea. Bueno, y luego viene la tercera columna, que es dice la misa cósmica, o sea, la magia. No confundirnos que un rezo de 7 minutos al día y 10 minutos los domingos. No. Se hace esa práctica para entrar a la magia. Pero el maestro dice aquí lo que es la magia. Después de hablar de los Reyes Magos, de la luz de Belén, la estrella de Belén, etc. Dice, en fin, iniciados, maestros, maestría, magisterio, en fin, en una palabra, magia. Nos da a entender que la magia es la maestría de sí mismo.
no es hacer rituales y tener que la vara del mago, la espada de esta. Eso es puro teatro. Lo más importante en la magia, digo yo, en la cátedra de teoría, es el mago. ¿Cómo era Maestro Jesús como mago? Maestro, la tempestad, nos ahogamos. Levantó las manos y se detuvo la tempestad. ¿Cuáles eran las herramientas del mago? Su cuerpo, su voz. Detente. Una sola palabra. Caminó sobre las aguas. El discípulo quiso seguir al maestro caminando. Maestro, que me hablo por las piedritas, tonto, por las piedritas. Él creía que era una cosa extraordinaria. No, el maestro Jesús vio que había un senderito de piedra y caminó tranquilamente. Y el otro creía que era hacia lo loco. Entonces la verdadera magia es la maestría de sí. Entonces entra al estudio de un propósito dedicado a la magia. Ella habla de muchas cosas que parece que no son magia, pero es magia. Entonces dice, el hombre es una mujer que se ignora, la mujer es un hombre que se ignora. Y eso lo pone uno a meditar y a estudiar e investigar, ¿no? Y entonces uno descubre una de las claves de la magia, ¿no? Que el hombre no es hombre 100%, sería un bruto, sería una máquina de guerra. El hombre tiene su porcentaje femenino, sin dejar de ser hombre. Y se peina, coge el color de la ropa, se lava los dientes, se perfuma, y coge los zapatos, que es la última moda, la mujer sobre todo, se la pasa en la zapatería. En las patas. No, yo no soy así. Ese sentido de la belleza que lo tiene la mujer, pero el hombre debe cultivarlo también, ¿no? No que deja los platos tirados en la mesa y los zapatos por un lado, las medias por otro. Y la mujer tiene un porcentaje masculino, sin dejar de ser mujer. Tiene carácter, tiene voluntad, estudia, es capaz de trabajar. Hay mujeres en el ejército, en la medicina, en los vuelos al espacio. Entender eso. Entonces, si uno desarrollara bien explicado lo que está aquí, de aquí saldrían como por lo menos 3 tomos. Todo lo que implica la magia. Entonces esa es, ¿qué columna es esa? La misa cósmica. La tercera columna. Pero bien entendido lo que el maestro plantea aquí. Luego vamos entonces al siguiente capítulo. Bueno, aquí hay notas como ideológicas. Eso entra en el campo de la magia y en el campo de los sarran, porque en los sarran todo se va a hacer en base a los horóscopos, la educación de los niños, ¿no? Y viene el gran arcano. El gran arcano es una exposición que el maestro hace, continuando lo de la magia, de la ceremonia cósmica. Él pone entonces lo que está aquí, la parte astrológica de la magia, y el gran arcano, la parte iniciática de la magia. Y continúa en la magia en el siglo XX. Todo eso corresponde a la magia. Está la magia ceremonial, las piedras druídicas, etc. Aquí
sigue con la astrología. Todo esto es parte del programa que el maestro presenta. El Evangelio de la Era, los 5 mensajes. Bueno, la iniciación lo penetra todo eso, ¿no? Esto subyace en las columnas para edificar la era. Tiene que haber base astrológica para los constructores de la era, base de iniciación, etc. Pero vamos a la 4ª columna. Ese es el capítulo 2, ¿no? El segundo mensaje. Segundo mensaje. El segundo mensaje, entonces, es la vida en los ashrams. Están las Como dos cuarta primeras columna. columnas, la célula familiar y la vida en los ashrams. Y la tercera también, la magia, ¿no? Cuando habla de la ceremonia cósmica. Y la magia, pues, dice el maestro, la magia es la madre de toda la ciencia, es la reina de la ciencia. Para conocer la magia hay que saber de geometría, hay que saber de números, de matemáticas, hay que saber de física, hay que saber de mineralogía, etc. Y aquí sigue con la base iniciática, lo grande colegio. Pero la 4ª columna es el yoga. Todo este, el plan de trabajo, pues. Y aquí va lo de, explicando lo que es el Mesías, el avatar, el capítulo de Jesús. Todo eso es el basamento iniciático para el programa social y cultural de la era. ¿Qué es Jesús? La diferencia entre Jesús y Jesús, ¿sí lo han estudiado eso? Un poco, sí. Porque Jesús fue el hombre de hace 2000 años y Jesús es un nombre cabalístico que es anterior a Jesús. El maestro dice, la iniciación crística es anterior a Jesús de Nazareno. Es un linaje como el linaje de los Budas, el linaje de esto, de Quetzalcóatl. Todo eso el maestro trata de dar a comprender. Después de exponer en la tercera columna la magia, el maestro desarrolla, ¿no? Porque la gente tiene una idea que no es de la magia. Primero la magia de teatro, ¿no? Trucos. Luego la magia que es brujería. Entonces, el basamento inicial, a partir de la magia. Como es el maestro magisterio, magia y magisterio, maestría. Bueno, así sigue poniendo, ¿no? Todo lo que es la parte iniciática, para poderla aplicar en la vida en los ashrams. En la ciudad la gente no tiene tiempo pues, de todo esto. Vive la iniciación cuando va a la escuela iniciática. Todo esto es el programa para formar a los discípulos. Lo que se pueda en la ciudad. Lo que no se pueda, entonces en el ashram. Entonces para los que no viven en el ashram, de vez en cuando se hacen retiros. Un fin de semana al mes. Retiros. Tienen que llegar el viernes, no es que llegan tarde el sábado, no. Llegar el viernes y no se van el domingo, se van el lunes. Cuando se hace el retiro. Una vez al mes. Pero en las vacaciones, entonces el retiro es de 15 días. Para los que viven en la ciudad, los que están viviendo en el ashram, preparan pues el programa de acuerdo a lo que debe ser la vida en el ashram. El maestro lo plantea de una manera. Los ashram de la India eran ashram más bien devocionales por la era de Piscis, ¿no? Todo giraba alrededor del maestro.
posición del maestro, la enseñanza, la oración, el yoga. Pero la era del Acuario trae otro enfoque, ¿no? Bueno, quiero llegar al capítulo del yoga y no... Sí. Pero todo este programa, esto hay que estudiarlo para aplicar. En digitarse. Y aquí este ya es el tercer mensaje. Hay una exposición de lo que es la gran fraternidad. Así se llama el capítulo, la gran fraternidad. Los emblemas y los símbolos. Todo esto es de la orden, la parte interna. Esto es para vivirlo, no solamente para llevarlo en el pecho, no sé. Yo ando detrás del yogi, ¿no? Claro, el yoga es para la formación del discípulo también. Y todo lo que aquí el maestro viene presentando. Para que se hagan los discípulos bien preparados. Que sean capaces de dar conferencias, de ir a las universidades. Y aquí empieza el cuarto capítulo. Se llama Ciencia y Religión. Eso debe estar bien claro en el discípulo y en el trabajo que se hace. A mí me parece que ustedes son una nueva religión. No, somos así ahí. Y la palabra religión consiste en esto y esto. Y si traemos las bases de la religión universal, la que está en el fundamento de todas las religiones, pero que no es un grupo separado del otro. Es lo que explica por qué hay religión, la religión universal. Bueno, por ahí está el capítulo pues, del yoga. Y para practicar el yoga y para enseñarlo hay que tener esta base. Aquí le entramos al quinto mensaje. Todo esto debe ser. Mira, aquí está el capítulo de la responsabilidad. Mira el capítulo más chiquito. 2 páginas. 3 páginas. Un poquito más. 3 páginas. 3 páginas. Y esto le da valor a toda la obra. Si no estuviera este capítulo, sería una documentación más para meter el libro en la biblioteca. Pero esta es la responsabilidad desde el punto de vista iniciático, la alta responsabilidad. No es la responsabilidad en tu empleo, la responsabilidad en la casa. No, es la suprema responsabilidad. El maestro va presentando, explica, pero poniendo claves. 7 claves que tiene, que yo lo saqué en un escrito explicándolo. Esta es la culminación del trabajo del discípulo. Asumir la responsabilidad como discípulo ante la humanidad, ante sí mismo y ante Dios. Aparte de la responsabilidad de trabajo, de familia, de esto, de aquello. Esa es una clave. Este capítulo tan chiquito, ¿no? Sí. Y sin embargo tan grande, ¿no? Que el discípulo que estudia ese capítulo se transforma. Bueno, el capítulo, el quinto mensaje, que fíjese, se llama Misticismo en el siglo XX. Misticismo. Porque la iniciación se basa en el misticismo, no en la idea corriente. Hay que estudiar cuál es el sentido del misticismo. ¿Cuál es la esencia del misticismo? La unión del ser individual con el ser universal, la unión del humano con lo divino. Eso es el misticismo. Entonces empieza con la dirección espiritual del mundo, explicando
cómo la GFU está conectada a la fraternidad blanca, a la comunidad de grandes maestros de la humanidad que trabajan en cósmico. Y aquí están parte de las 150 instituciones que forman la Gran Fraternidad Universal al principio, cuando el maestro la registró. En Europa hay una lista: Francia, Grecia, Gran Bretaña, en Escandinavia, en Suecia, en Suiza. En África del Norte, en Egipto, en Etiopía, en el Sahara, Sudán. Luego en América, fíjense. En Brasil, el capítulo Rosacruz, independiente de América Central. En Brasil, los Civilidades es una tribu, digamos, una nación indígena. En México, los templarios de Chichén Itzá, los mayas. En Panamá, te pone la secta Guaymí. Los Guaymí son los que viven en las islas de Panamá. Ese es su territorio y en la costa. Yo lo conozco ahí. En Perú, los defensores de Guariruna. Es una orden que viene del tiempo de los incas. Runa es humano. Guari es una región. En Venezuela, la Iglesia Católica Liberal de Venezuela. ¿Cuál era la Iglesia Católica Liberal? El hermano mayor y su grupo que tenían. La Iglesia Católica Liberal, no sé si conocen la historia. Un poco he escuchado, sí. Es una que se desprendió de la Iglesia Católica en Holanda. Un grupo de sacerdotes se independizaron y formaron esa iglesia basada en la sociedad teosófica. Es una iglesia católica con base esotérica. Y el hermano mayor fue iniciado como sacerdote de esa iglesia por el obispo Canelones, que vivía en Bogotá, y él de vez en cuando, él representaba para toda América del Sur a la Iglesia Católica Liberal. Y el obispo Canelones de vez en cuando iba a Caracas a formar el grupo, a dar enseñanza. Y el hermano mayor se incorporó. Y el hermano mayor pues se interesó y se fue formando hasta que ya le dieron la ordenación de sacerdote católico de la Iglesia Católica. Por eso cuando el hermano mayor tenía el segundo grado, el maestro le dio la ceremonia cósmica, lo que ya era sacerdote. Pero hay hermanos que dicen: yo también tengo segundo grado, y el hermano mayor segundo grado sacerdote, yo también voy a hacer la ceremonia cósmica. No, tú no tienes bases para eso, te vas a meter en problemas. Sí, ese es el aprendiz, ¿no? Hacer la sincronización, se conecta con el muy sublime maestro, visualiza que tú estás asistiendo al maestro en la ceremonia cósmica, nada menos que en el cosmos. El maestro está en el. Esa es la ceremonia cósmica suprema. Y tú haces las oraciones que le corresponden a los que asisten a la ceremonia. Pero no te pongas a hacer cosas que hace el sacerdote, porque entonces te desconectas del maestro y te metes en problemas de magia. Bueno, por aquí pues en el quinto mensaje es que está el capítulo dedicado al yoga. Después de hablar de los puntos, pues, de las enseñanzas que traen sobre religión, sobre naturismo, sobre astrología, sobre la Biblia, sobre el yoga, un pequeño, pues, sobre naturismo, sobre religión. Nada que llegamos al yoga, yo que estoy empeñado en la cuarta columna. Porque la tercera y la cuarta columna se asocian. Y la primera y segunda se asocian porque la célula familiar y el arran como comunidad de familias. En la ciudad es muy difícil formar una célula familiar como esta, porque hay mucha influencia de afuera. Los niños van a la escuela y entonces aprenden cosas
contradice, ¿no?